Bueno, hola de nuevo. Esta videoconferencia hace referencia a lo que vais a trabajar quienes no estéis todavía en el módulo 1445 y lo que estáis trabajando quienes habéis iniciado el módulo 1445, que es el módulo correspondiente a la evaluación, ¿vale? Bueno, pues como ya os he dicho en la primera videoconferencia o en la presentación de lo que es el curso, este módulo de evaluación se centra por un lado en la evaluación diagnóstica, en la evaluación continua y en la evaluación final, y luego hace referencia específica o a cómo llevar a cabo la evaluación conceptual y la evaluación procedimental y actitudinal, ¿vale? Es un poco también relacionado con los aprendizajes más simples que hace el alumno en el aula y los aprendizajes más complejos. Y luego, como os he indicado anteriormente, pues también en este módulo se trabaja todo lo que tiene que ver con los procesos de acreditación de competencias profesionales, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, en lo que se refiere a la evaluación diagnóstica, ya os he dicho, y la evaluación continua formativa, que como docentes, sea de especialidades vinculadas o especialidades no vinculadas a certificado de profesionalidad, nosotros determinamos si hacemos o no evaluación y cómo la llevamos a cabo. Es decir, yo determino si necesito o no hacer evaluación diagnóstica, cosa que siempre es muy recomendable porque nos ayuda a establecer la línea de partida o la base a partir de la cual vamos a empezar a ver los contenidos, y luego la evaluación continua formativa, que hace referencia a cómo vamos a ir comprobando que los objetivos de aprendizaje se alcanzan. En este caso, la evaluación continua realmente se lleva a cabo en muchos casos no con instrumentos de manera específica, sino que realmente lo vamos comprobando en el día a día del aula, en el caso del aula presencial, a través de preguntas, de los resúmenes, de las conclusiones o de las propias estrategias didácticas que nos vamos planteando, y en el caso de la teleformación, pues fundamentalmente a través de la corrección de la entrega de las tareas que nos van haciendo los alumnos, o incluso de la resolución de dudas que hacemos a través de los diferentes canales que se pueden incluir en las plataformas, ¿vale? Lo que sí está regulado en cuanto a cómo se tiene que desarrollar es la evaluación final de los módulos incluidos o vinculados a certificados de profesionalidad. Para tener una idea clara, una imagen clara, yo recomiendo leer toda la primera parte de esta orden, las primeras 16 páginas, pero realmente en el apartado donde se hace mención expresa a cómo se ha de hacer la evaluación es en el capítulo 2 de la orden, ¿vale? En cualquier caso, ya a modo de resumen, pues como sabéis, los módulos incluidos en certificados de profesionalidad, la evaluación final se tiene que hacer obteniendo un 70% de la nota o de la calificación final del módulo, con un examen final que siempre será presencial, aunque la impartición sea en modalidad presencial, un examen final que siempre será teórico-práctico y que tendremos que calificar entre 0 y 10, y el 30% de la calificación restante la obtenemos de instrumentos que nosotros decidimos aplicar a lo largo del módulo. Estos instrumentos pueden ser casos prácticos o pueden ser prácticas, pueden ser exámenes tradicionales que nosotros aplicamos a modo de examen parcial. Eso lo decidimos en cualquier caso nosotros. En cualquier caso, todos los instrumentos se tienen que calificar siempre entre 0 y 10. Y luego pues hacemos o ponderamos las notas y ya está. Un matiz importante es que, o dos matices importantes. El primero es que si los módulos incluyen unidades formativas, las unidades formativas tienen que estar evaluadas de manera independiente, es decir, tenemos que obtener calificaciones independientes de cada unidad formativa, porque es posible que un alumno apruebe una unidad formativa y no apruebe la siguiente. En el caso de que un módulo, de que un alumno aprobase una unidad formativa y no la siguiente, y no la recuperase tampoco en la segunda convocatoria, que tenemos obligación de hacer siempre y cuando el alumno suspenda o justifique la no asistencia a la primera convocatoria. Cuando un alumno ha pasado por la segunda convocatoria y no ha superado la unidad formativa, lo único que tenemos que tener en cuenta e informarle al alumno es que tiene el año completo posterior siguiente para poder cursar la unidad o unidades formativas que le faltan del módulo. Si no fuese así, tendría que repetir las primeras. Es decir, pues imaginaros que vosotros cursáis el módulo 1444, que tiene 2 unidades formativas,
aprobáis la primera, la 1645, pero suspendéis la segunda, la 1646, ¿vale? Hacéis la primera convocatoria, no aprobáis, hacéis la segunda, no aprobáis. Tendríais en este caso hasta diciembre del año 2024 para hacer esa segunda unidad formativa. Si llega 31 de diciembre de 2024 y no lo habéis hecho, tendríais que repetir otra vez la primera. Eso ocurre siempre con que se incluyen los certificados de profesionalidad. Eso es una parte importante. Y luego otra parte importante que tenemos que tener en cuenta es, ahora cuando veamos el F12 o la planificación de la evaluación, es que la duración del examen final siempre va a venir determinada por, en principio, el anexo 1 de esta orden, que es el anexo que establece qué certificados se pueden ofertar en modalidad de teleformación, ¿vale? Cuando nosotros vamos a ese anexo 1, vemos que en ese anexo 1 siempre aparece determinada cuál es la duración máxima de la evaluación final de cada módulo. Esa duración máxima es la que se aplica en los exámenes presenciales cuando estamos ofertando o estamos tutorizando, es decir, está ofertando teleformación, pero se generalizan o se establecen también para la formación presencial. Por lo tanto, la duración de los exámenes finales siempre será la que determina este anexo, ¿de acuerdo? Sea en modalidad presencial o en modalidad teleformación. Si el certificado que estamos impartiendo no se puede ofertar en modalidad teleformación, como no está determinada la carga horaria del examen final, somos nosotros como docentes quienes determinamos cuánto va a durar ese examen final, ¿vale? En ese caso tenemos libertad de acción, ¿vale? Bueno, pues ya sabemos que en esta orden se establece cómo se ha de hacer la evaluación, se establece cuándo dure el examen, cuánto dure el examen, y si nos vamos a su anexo 5, ¿vale? Se establece qué formato o qué modelo vamos a tener que utilizar para planificar la evaluación, que concretamente es ese formato, ¿vale? Ese formato que es el anexo 5, que en nuestra comunidad autónoma, en el caso de Castilla-La Mancha, se denomina F12 y que ese F12 se incluye también en el proyecto formativo que presentan los centros en los primeros 10 días de inicio de la impartición. Es decir, también tenemos que ser nosotros como docentes quienes proponemos cómo vamos a evaluar. Ese sería el F12 incluido en el proyecto formativo y ese sería el F12 si nosotros lo imprimimos o si va a papel, ¿vale? Y lo vamos a trabajar en papel porque es más sencillo. Como en el caso del F11 se identifica el certificado, fechas de impartición y el centro donde se está impartiendo, se identifica el módulo y su carga horaria, en este caso no se incluye el objetivo general y bueno, podemos tener módulos sin unidades formativas o módulos con unidades formativas, ¿vale? En este caso determinamos cómo va a ser el examen final, siempre teórico-práctico, y los instrumentos que vamos a aplicar a lo largo del módulo, a partir de los cuales vamos a obtener el 30% de la nota final, ¿vale? Puede ser un E o pueden ser 7 E's, eso ya lo decidimos nosotros. En qué espacio se va a desarrollar este examen, cuánto dura. En el caso de los E's, nosotros determinamos la duración. En el caso del examen final, la obtenemos del anexo 1 siempre que esté determinada y incluimos la fecha final, la fecha en la que se va a llevar a cabo la evaluación final, que siempre tiene que ser una fecha que esté incluida en el cronograma de dicho módulo. En el caso de que sean varias unidades formativas, pues los sets de cada unidad formativa y el examen final que se determina por cada unidad formativa. Pero como veis que es un solo examen final. Se hace al final y en ese momento se llevan a cabo pues un poco todos los instrumentos que utilicemos para cada una de las unidades formativas que, como ya hemos dicho con anterioridad, se tiene que obtener una calificación independiente de cada una de ellas, ¿vale? Una vez que esté hecho toda esta evaluación que hemos finalizado, vais a ver que en el anexo 6 de la orden 1897 se establece
el informe individualizado de evaluación. Con este documento le comunicamos oficialmente las calificaciones finales de cada módulo a los centros y aquí tenemos el modelo de acta de evaluación que hemos de presentar una vez o junto a los informes de evaluación. Eso lo tenéis todo ahí, ¿vale? Para que le echéis un vistazo. En el caso de que estemos hablando de especialidades no vinculadas a certificados, pues vuelve a ocurrir lo mismo que con la programación. Como no hay establecido un modelo oficial, pues cada centro establece el suyo propio, pero generalmente son modelos similares a, a, a los que se presentan en el proyecto formativo. En el caso de que estemos hablando en modalidad de teleformación, como los SES no se suelen llevar a cabo en una fecha concreta, pues veis que ahí se establece pues el periodo en el que se van a recoger pues las tareas que se entregan a través de la plataforma o demás. En el caso de los certificados de profesionalidad, ¿vale? La prueba final sí que se tiene que establecer una fecha fija, porque en este caso estamos hablando de una especialidad no vinculada, como no tiene fecha fija de examen, cada alumno puede hacer ese examen cuando quiera o considere. Pero en el caso de los certificados de profesionalidad, como el examen siempre va a ser presencial, pues siempre tendremos una fecha fija o cerrada, que es la que aparecerá en nuestro F12, ¿vale? En esta casillita. ¿De acuerdo? Eso con respecto a lo que es la evaluación. Ya los instrumentos pues los vais a trabajar a lo largo del módulo. Vais a trabajar cuestionarios de pruebas objetivas o de respuesta abierta, vais a trabajar prácticas o simulaciones que vamos a evaluar a través de la observación con diferentes registros, registros de observación, listas o escalas de calificación, descriptivas, numéricas, gráficas, listas de cotejo, listas de control. Bueno, a lo largo del módulo vais a trabajar o vais a ver diferentes instrumentos con los que nosotros podemos recoger la información que tendremos que analizar para concluir si los alumnos han alcanzado o no los objetivos mínimos para poder concluir que es apto o que es no apto, ¿vale? Eso con respecto a lo que es la evaluación. Como os he dicho antes también, en este módulo vais a trabajar o vais a profundizar un poco más en lo que son los procesos de acreditación de competencias profesionales. Los procesos de acreditación de competencias profesionales están reguladas por un Real Decreto del año 2009, concretamente el 1224, ¿vale? Real Decreto 1224 del año 2009 y este Real Decreto 1224 del año 2009 se modificó en marzo del año pasado a través del Real Decreto 143, ¿vale? Entonces, bueno, yo siempre recomiendo que cuando busquéis normativa a través del BOE, pues que lo que hagáis es buscar normativa consolidada. Si ponéis Real Decreto 1224-2009 consolidado, os vais a encontrar el Real Decreto base, ¿vale? Con las modificaciones, en este caso, veis que pone consolidado, pues aquí ya vamos a ver las modificaciones introducidas, en este caso, en marzo de 2021, ¿vale? Información a nivel nacional referente a estos procedimientos la podemos encontrar en dos páginas. Una de esas páginas ya la conocemos, que es la web del SEPE, ¿vale? En la web del SEPE seguimos el mismo camino que hemos hecho hasta ahora. Personas, certificados de profesionalidad, pero aquí nos vamos a esta pestañita que pone certificado de experiencia laboral, ¿vale? Y ahí, bueno, pues nos viene otra vez un poco la explicación genérica. Ahí le dais a acceder a RECES y tenéis la información referente a los diferentes procedimientos convocados en toda España. Hay otra web donde bueno, podemos incluso encontrar información referente a la documentación con la que se trabaja dentro del procedimiento, que es todofp.es. En todofp.es os vais a esta pestañita, acreditación de competencias profesionales. Ahí volvéis a tener información genérica de lo que es el procedimiento y en esta parte de aquí tenéis las diferentes guías, incluso folletos informativos
de lo que es el procedimiento, ¿vale? Si esto en ambos casos es información a nivel estatal. Si vosotros realmente lo que queréis ver es cómo se están desarrollando los procedimientos, en este caso en nuestra comunidad autónoma, que es Castilla-La Mancha, pues hacéis esto en Google, ponéis POP más JCCM y nos vamos al portal de orientación profesional de Castilla-La Mancha, que es un portal de orientación genérico que puede utilizar cualquier persona que esté trabajando la orientación. Aquí tenéis esta pestañita que nos da información también acerca del proceso de acreditación de competencias y creo que concretamente si bajáis un poco más para abajo tenéis ahí el acredita, procedimiento abierto, le dais a más información y ahí vais a ver pues las cualificaciones que están convocadas en este momento, cuál es el modelo oficial de solicitud, bueno, pues información referente a todas las familias profesionales, si tenemos que hacer el certificado de empresa, qué modelo tenemos que usar, el modelo de currículum a utilizar, que es el Europass o modelo de currículum europeo. Bueno, pues esto, en aquellos casos que queréis profundizar un poco, pues es bueno que tratéis de estas páginas. Sí que es cierto que, bueno, pues antes de todo esto le deberíais echar un vistazo al Real Decreto Base, que es el 1224 y que se establece un poco pues lo que es el procedimiento en sí, la diferenciación entre cómo se accede a cualificaciones de nivel 1 y de nivel 2 y de nivel 3, qué requisitos nos van a pedir si accedemos por formación no formal y qué requisitos nos van a pedir si accedemos por experiencia profesional. Bueno, pues cada uno de vosotros y de vosotras, sea como curiosidad o sea incluso porque os planteáis que vosotros podéis ser posibles beneficiarios de estos procedimientos, pues os recomiendo que los trasteéis. ¿De acuerdo? Vuelvo a repetir lo mismo de siempre, echarle un vistazo, trastearlo y cualquier duda que os pueda surgir me la planteáis a través del correo electrónico o de la mensajería instantánea y ya vemos pues un poco luego cómo podemos resolver las dudas en este sentido si así se produjese. ¿De acuerdo? Bueno, pues con esto finalizo. Os paso ahora después pues un poco toda la información para que la podáis ir trasteando de manera general. ¿De acuerdo? Venga, un saludo. Chao, nos vemos.